El día que los hijos dejaron de obedecer fue el día en que el respeto se perdió. Y lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. Honra a tu padre y a tu madre. Esas palabras estaban escritas en piedra en la entrada del pueblo de Aderón, pero ya nadie las leía. El mundo había cambiado. Los hijos ya no escuchaban. Las voces de los padres se habían vuelto ecos, débiles en medio del ruido de una generación que creía saberlo todo. En las casas ya no había consejos, había discusiones, ya no había respeto, había orgullo. En medio de ese caos vivía Elías, un joven de mirada fuerte, pero corazón endurecido. Su padre, un hombre sabio, había intentado enseñarle el camino correcto una y otra vez, pero Elías siempre respondía con desprecio. Tus tiempos ya pasaron, le gritó una noche. Yo sé lo que hago. Su padre bajó la mirada, no con enojo, sino con tristeza, como quien ve venir una tormenta que no se pueda detener. Esa misma noche, el cielo cambió. Un viento oscuro recorrió Aderón. Las luces comenzaron a apagarse una a una, y un silencio extraño cubrió el pueblo. Elías salió de su casa, confundido, y fue entonces cuando lo vio. Las sombras, figuras altas, sin rostro, caminando entre las calles, entrando en las casas, donde el respeto había muerto. Un anciano cayó de rodillas, al ver como una de esas sombras atravesaba su puerta. Han venido, susurró con terror. Cuando los hijos olvidan, el juicio despierta. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su orgullo aún hablaba más fuerte que su miedo, hasta que escuchó un grito. El grito de su propio padre. Y en ese instante, algo dentro de él comenzó a romperse. Ese grito no solo marcaba el inicio del caos, sino el comienzo de una verdad que Elías ya no podría ignorar. Elías corrió sin pensar. Su corazón latía con fuerza, no por valentía, sino por algo que hacía tiempo no sentía: temor. Al entrar en su casa, la escena lo dejó paralizado. La sombra estaba allí, alta, inmóvil, oscura como la noche más profunda, y frente a ella, su padre, de rodillas, con la mirada firme, pero el cuerpo temblando. Tú no tienes autoridad aquí, dijo su padre con voz débil pero decidida. Este hogar fue levantado con obediencia. La sombra no respondió, pero avanzó. Elías quiso gritar, moverse, hacer algo, pero su cuerpo no reaccionaba. Era como si una fuerza invisible lo estuviera obligando a ver, a enfrentar lo que había ignorado por tanto tiempo. Y entonces, la sombra habló. Donde el honor muere, la oscuridad toma lugar. La voz no venía de su boca, venía de todas partes. Elías cayó de rodillas. Por primera vez, las palabras de su padre comenzaron a resonar en su mente. Cada consejo rechazado, cada falta de respeto, cada vez que creyó saber más. Yo intentó hablar, pero su voz se quebró. Yo no sabía. Su padre lo miró, y en sus ojos no había enojo, había dolor y amor. Siempre supiste, respondió. Solo decidiste no escuchar. La sombra levantó su mano, y la oscuridad comenzó a envolver la habitación. Las paredes crujían, el aire se volvía pesado, como si el mismo juicio estuviera descendiendo. Elías sintió que todo se le escapaba, y entonces, en medio de la oscuridad, recordó aquellas palabras escritas en piedra, las que siempre ignoró. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Sus labios temblaron, y por primera vez, con desesperación, no habló con orgullo, padre, perdóname. La sombra se detuvo. El tiempo también, porque en ese instante, algo invisible estaba a punto de decidir si ese arrepentimiento era suficiente, o si ya era demasiado tarde. El silencio se volvió eterno. La sombra, que segundos antes avanzaba como un juicio seguro, quedó inmóvil, como si una fuerza superior hubiera detenido su paso. Elías seguía de rodillas, temblando. Sus manos apretaban el suelo con desesperación, mientras lágrimas que nunca antes había derramado caían sin control. Padre, perdóname, repitió. Pero esta vez su voz no llevaba miedo, llevaba verdad. El aire cambió. Una brisa suave comenzó a entrar por la puerta abierta, contrastando con la oscuridad pesada que llenaba la casa. La sombra retrocedió un paso, como si aquella súplica la debilitara. El padre de Elías, aún de rodillas, levantó lentamente su mano, y la colocó sobre la cabeza de su hijo. El verdadero honor no comienza cuando obedeces, dijo con voz quebrada. Comienza cuando reconoces que estabas perdido. La sombra emitió un sonido profundo, como un rugido contenido. El juicio ya fue declarado, susurró. La desobediencia abrió la puerta. Elías levantó la mirada, con el rostro lleno de lágrimas. Entonces déjame cerrarla, gritó. Dame una oportunidad. La casa entera tembló. Las palabras no eran solo un ruego, eran una decisión. Y en ese momento, algo brilló.
No venía del cielo, venía del interior de Elías. Una luz tenue comenzó a rodearlo, creciendo poco a poco, como una llama que había estado apagada por años, pero que ahora volvía a encenderse. La sombra retrocedió otro paso. El arrepentimiento verdadero, dijo la voz, ahora más débil, altera lo escrito. El padre de Elías cerró los ojos, y por primera vez sonrió, pero la sombra no desapareció, al contrario, se multiplicó, desde las ventanas, desde las puertas, desde cada rincón oscuro. Más figuras comenzaron a acercarse, porque esto ya no era solo Elías, era todo un pueblo que había olvidado. Y mientras una luz comenzaba a nacer en uno, una oscuridad aún mayor se levantaba en todos, anunciando que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Elías se puso de pie. La luz que nacía en su interior ya no era débil, ahora iluminaba toda la habitación. Su respiración se volvió firme, y sus ojos ya no reflejaban orgullo, sino determinación. Pero afuera, el pueblo de Aderón estaba cayendo. Gritos, puertas cerrándose, sombras entrando en cada hogar, donde el respeto había sido olvidado. Hijos enfrentando a padres, palabras como armas, corazones endurecidos. Era demasiado tarde. Para muchos, Elías miró a su padre. No puedo quedarme aquí, dijo con voz firme. Esto no termina conmigo. Su padre asintió lentamente. Entonces ve, respondió, y recuerda, no es la fuerza lo que vence la oscuridad, es la obediencia nacida del corazón. Elías salió. Cada paso que daba hacía retroceder ligeramente a las sombras, pero eran demasiadas, y seguían llegando. En medio de la plaza central, cayó de rodillas una vez más, pero esta vez no por miedo, por intercesión. Dios, clamó con todas sus fuerzas, si aún hay esperanza, úsame. El cielo respondió, un trueno rompió el silencio, y una luz descendió como un rayo, atravesando las tinieblas. Las sombras gritaron, retrocediendo, cubriéndose, debilitándose, pero no desaparecieron por completo, porque la batalla no era solo espiritual, era del corazón de cada hijo. Elías entendió, esto no se trataba de una noche, ni de un pueblo, era una generación entera que debía decidir, honrar o caer. Y mientras la luz y la oscuridad chocaban en una guerra invisible, Elías dio un paso al frente, sabiendo que su historia apenas comenzaba, porque cambiar su corazón fue solo el inicio. Ahora debía encender esa misma luz en un mundo que había olvidado cómo escuchar.